Un comentario con respecto al título de esta imagen, y el comentario es que fíjese que el título dice Tratamiento integral del dolor crónico severo por cáncer y otras enfermedades graves. El comentario es que si ustedes leen artículos o libros anteriores, van a notar de que todo se refería a cáncer y actualmente se han incorporado o se han agregado otras enfermedades que también provocan un sufrimiento equiparable al que provoca el cáncer. Estas son las enfermedades serias, enfermedades graves que tienen algunas características como, por ejemplo, provocan gran sufrimiento físico, provocan pérdida o disminución casi total de todas las capacidades del paciente, necesitan tratamientos complejos y prolongados, tienen a veces pronóstico de vida corto y fundamentalmente requieren que el tratamiento se haga, lo realicen personas que están entrenadas, están capacitadas en, en el tratamiento adecuado, en lograr el tratamiento adecuado. El dolor crónico, que es el que persiste más de 3 meses, es un síntoma que el paciente y su familia consideran prioritario en el tratamiento, pero habitualmente es subregistrado y es subtratado. Y esto contrasta con el hecho de que dos hechos, que el control adecuado del dolor crónico severo da la posibilidad de controlar otros síntomas coexistentes como el insomnio, la ansiedad, la depresión, etc. Y que el 85-95% de los pacientes pueden ser tratados efectivamente con un programa integrado de control de síntomas y de terapéuticas o de tratamientos específicos para la enfermedad que lo provoca. En el caso de cáncer, con terapéutica antitumoral. Otro punto para tener, para admirarse de que del poco tratamiento de este síntoma, a pesar de los recursos y los conocimientos que existen, es que a pesar de esto, más del 50% de los pacientes de los países desarrollados no tienen control adecuado de su dolor y más del 25% muere con dolor no controlado. Si vamos a iniciar ahora específicamente la parte de tratamiento de este síntoma, el primer paso indiscutible es encontrar y tratar la causa. O sea, si encontramos y tratamos la causa, el dolor va a desaparecer o por lo menos se va a reducir. Cuando esto no es posible, es necesario iniciar entonces el tratamiento del dolor. Hay dos opciones únicas de tratamiento que son el tratamiento farmacológico y el no farmacológico. En la imagen van a ver en la parte izquierda de la imagen van a ver los componentes del tratamiento y en primera posición está el tratamiento farmacológico porque es la herramienta más importante, más efectiva y más sencilla de aplicar. Y luego van a ver que existen otros métodos que colaboran con el tratamiento farmacológico, como son la quimioterapia y la radioterapia paliativa, la cirugía,
algunos procedimientos invasivos, los procedimientos físicos y las intervenciones psicológicas. Los objetivos de este tratamiento integral son tres. El primero es controlar el dolor. Controlar el dolor en el mayor grado posible. A veces es muy difícil lograr el control total del dolor, muchas otras no. El segundo punto es mantener al paciente con analgesia, pero lúcido. Acá el término mantener lúcido es importante porque diferencia los tratamientos actuales de los tratamientos de hace 40, 50 años, que se realizaban con una mezcla que se llamaba, o se llama, porque tal vez en algunos lugares todavía se utilice, una mezcla que se llama cóctel lítico. Este cóctel lítico, la palabra lítico creo que da alguna idea de cuál era la acción de esta mezcla, de este cóctel. Y el cóctel lítico es una mezcla de analgésicos, pero también con sedantes muy potentes. El resultado de la aplicación del cóctel lítico era que el paciente tenía analgesia, pero también iba entrando progresivamente en una pérdida de contacto, en una pérdida de respuesta al medio ambiente, quedaba dormido y muchas veces, la mayoría de las veces, yo diría siempre, el resultado de este tratamiento era la muerte del paciente. Y esto es totalmente diferente a lo que nosotros intentamos hacer ahora, que es mantener lúcido al paciente con dolor controlado en el mejor grado posible, sin alterar la conciencia del paciente. Ahora, bueno, tenemos que aclarar de que hay situaciones de dolor incontrolado en las que el paciente necesita sedación. Una sedación que puede ser superficial o profunda, que puede ser permanente o intermitente, pero que requiere, para utilizarla, requiere de la autorización del paciente. Hay que explicarle, habría que explicarle por qué se planea la sedación, habría que obtener su consentimiento y habría que realizar esta sedación, que se utilizan medicamentos diferentes a los del cóctel lítico y se los utiliza en forma controlada, y habría que empezar un tratamiento, una sedación, que se controla durante el tiempo que dura. O sea, el paciente no es que se pone a dormir y se deja durmiendo, se lo pone a dormir, se lo seda, pero se van controlando los parámetros vitales y se trata de mantener que todo funcione adecuadamente mientras él está dormido. Ese es el segundo punto y quiero que mantengan la diferencia o recuerdan la diferencia de paciente lúcido o de paciente estuporoso o en coma farmacológico. Son dos cosas diferentes y nuestro objetivo es mantener el paciente lúcido con la mayor lucidez posible y el mayor tiempo posible, si es que está de acuerdo. El tercer objetivo del tratamiento combinado es evitar o controlar los efectos indeseables de los tratamientos. Pero volviendo a la parte baja de la imagen, es necesario que la miren con un poquito de detalle, porque es asombroso
como dije antes, la cantidad de enfermedades que pueden provocar dolor crónico severo, que necesita o que requiere tratamiento adecuado. Hablando de tratamiento o continuando con el tratamiento, me quedé sin darle el énfasis necesario a un aspecto que nombramos en los objetivos de tratamiento, que es la sedación del paciente. Hay muchos casos a donde el dolor no se puede controlar por ningún medio conocido y la única solución es plantear una sedación paliativa que requiere de la autorización del paciente. El paciente, si está en condiciones, se le debe explicar en qué consiste, y si no está en condiciones, la persona que decida por él debe comprender que esa sedación que se puede iniciar tiene como consecuencia o como objetivo el control del dolor, que hasta ese momento había sido incontrolable. Esta sedación, que se llama paliativa, es totalmente diferente al proceso que se lograba con el cóctel lítico, y la diferencia está en que es una sedación que puede ser intermitente, puede ser permanente, puede ser superficial, puede ser profunda, y todas esas variables se van determinando y se van adoptando porque durante la sedación se realiza un control exhaustivo, un control profundo de la situación del paciente. De tal forma que no se pasan, no se proveen drogas en mayor cantidad que la necesaria, y se trata de mantener que todo el sistema siga funcionando hasta que en algún momento, por la condición del paciente, dejen de funcionar. O sea, de ninguna forma la sedación paliativa tiene la intención de acortar la vida. En el cóctel lítico yo creo que la intención principal era esa, creo, pero sí sé que en esta no. En esta es usar sedación para provocar alivio de síntomas incontrolables. Siguiendo con el tratamiento analgésico, me gustaría definir dos términos. Uno es el de analgesia, que es nada más ni nada menos que la ausencia del dolor ante la presencia de un estímulo que es normalmente dolorosa. El segundo término que quiero definir es el de medicamento. El término medicamento es intercambiable por el de droga, pero la sugerencia es no usar más la palabra droga, usar la de medicamento, que es una palabra, vamos a decirlo, menos estigmatizante. Y el tercer concepto que quería explicar es que los analgésicos son medicamentos utilizados para lograr la analgesia y que actúan de diversas formas sobre los sistemas nervioso central y periférico. En esta imagen van a ver que hay medicamentos que trabajan en la inhibición descendente. La inhibición descendente, si recuerdan el gráfico donde se ve un corte transversal de la médula, es la vía que baja por la izquierda y está representada por una línea azul. Hay medicamentos que tienen efecto o producen analgesia en esa sección, y otros medicamentos que provocan analgesia en la parte de modulación
Acuérdense que la parte de modulación incluía dos entidades sobre las que se podía trabajar, o sea que eran donde se podría realizar la modulación. Una es la sensibilización periférica, donde ven los distintos medicamentos que tienen acción sobre el dolor, por supuesto, acción de reducción sobre el dolor, y la otra es la sensibilización central, donde también estos medicamentos tienen acción para reducir la intensidad del dolor. Para terminar esta parte explicativa principal o inicial, quiero comentar que algunos analgésicos tienen un límite en el alivio del dolor que se llama techo analgésico, en donde llega un momento que, aunque se aumente la dosis, no aumenta la analgesia, pero sí aumentan los efectos indeseables. Cuando veamos la sección correspondiente a los analgésicos opioides, vamos a ver con más claridad cuáles son los que tienen efecto techo o cuáles son los que no tienen efecto techo. La escalera analgésica de la OMS, Organización Mundial de la Salud, es una guía para el uso de analgésicos en el dolor severo, para controlar el dolor severo. Es un método secuencial farmacológico que tiene una eficacia ampliamente demostrada y que tiene una seguridad también probada y demostrada, que utiliza un pequeño número de medicamentos. Según la OMS, el 70-90% de los pacientes pueden tener control adecuado con el uso de la vía oral por días, semanas, meses o años. Yo recién mencioné por vía oral y bueno, hice esa mención porque si vemos los principios del uso de la escalera analgésica, la primera recomendación es dar los medicamentos por vía oral a intervalos regulares, esto es según el reloj, y el consejo es elegir horarios que sean convenientes y que sean fáciles de recordar. 0 horas, 4 horas, 8 horas, 12 horas, 16 horas y 20 horas son, fíjense que son intervalos regulares de 4 horas para lograr un control continuo. Y según la respuesta, según el alivio real que tenga el paciente y no las pautas de dosificación. O sea, significa que las dosis que vamos a utilizar van a depender de la respuesta que tiene el paciente. El segundo punto marca o nos indica que debemos comenzar con medicamentos del primer escalón. El primer escalón, los escalones son 3, los vamos a ver en la próxima imagen, y se refieren a la potencia y a la combinación de los analgésicos que vamos a usar. Y entonces el segundo punto es empezar con medicamentos del primer eslabón e ir subiendo la potencia si el dolor no se controla con ese tipo de medicamentos. Siempre incluir drogas adyuvantes, las vamos a describir en las próximas imágenes, y si el dolor inicial es intenso, no es necesario hacer toda la secuencia de empezar con dosis bajas y llegar a dosis altas hasta controlar el dolor. Si el dolor inicial es intenso,
es necesario administrar inicialmente un analgésico potente combinado o no con un analgésico no opioide. No esperar, no, no es útil y no tiene sentido seguir toda la secuencia que vamos a ver próximamente. Los dolores episódicos requieren dosis de rescate inmediata. Primero, recordemos que son los dolores episódicos. En un par de imágenes anteriores vimos una barra verde que significaba dolor controlado, que tiene un borde superior donde se ven elevaciones. Algunas elevaciones son de baja intensidad y en forma a intervalos regulares. Esas son las dosis administradas según reloj. Y además se ve en esa imagen una línea que corresponde al nivel de analgesia o el umbral de analgésica, o marca que todo lo que está por debajo de la línea, o todo el estímulo, todo el dolor que está por debajo de la línea no es importante o no existe, y lo que está por arriba de la línea existe, el dolor que existe y que puede ser importante. Entonces, ahí vimos varios tipos de elevaciones. Las primeras son las que corresponden y que no llegan a la línea de analgesia, son las que corresponden a el aumento que se produce de dolor cuando la dosis va llegando, el efecto de la dosis va llegando al final, tanto porque el periodo de administración es largo o porque la dosis es baja para la situación. O sea, esto se corrige corrigiendo la dosis. Es el segundo tipo de elevaciones que vimos, montañitas iba a decir, pero son las elevaciones que pasan la línea de analgesia, son las que se provocan con el dolor incidente. El dolor incidente eran los dolores que aparecen con movimientos o con situaciones voluntarias que son identificables y que se pueden prevenir, pero de todos modos pueden necesitar dosis de rescate inmediatas. El más importante de todas es el que requiere mayor velocidad de respuesta, es el dolor irruptivo, que es aquel que aparece y no sabemos cuál es la causa desencadenante, pero que aparece en forma rápida y de alta intensidad. Ahí también, por supuesto, es más necesario que en todos otros recurrir a la dosis de rescate. El último punto y el cuarto punto es que si el dolor es refractario al tratamiento con la escalera analgésica, es necesario, probablemente sea necesario algún otro método de control de dolor no farmacológico, por ejemplo alguna maniobra invasiva, pero lo más recomendable es pedir información o pedir la ayuda de un equipo especializado en cuidado paliativo o derivar al paciente a un nivel donde haya equipo especializado en cuidado paliativo. ¿Cuál es el proceso de utilización de la escalera analgésica? La primera parte es titular la dosis, o sea, balancear y lograr la analgesia con los efectos secundarios, o sea, ir aumentando la dosis hasta que se produce analgesia y, si es posible, que no haya efectos secundarios.
O sea, la titulación es un aumento de dosis progresiva hasta lograr una situación de confort sin efectos secundarios o con pocos efectos secundarios que pueden ser tolerados. El segundo punto es indicar las dosis fijas según la duración de acción del medicamento y en base a eso indicar la dosis de rescate. Vamos a ver más adelante por qué es importante conocer la dosis del medicamento para indicar la dosis de rescate. La duración del medicamento está representada en los periodos a donde aparecen las elevaciones en la línea, que son periodos regulares. O sea, la dosis fija, según duración de acción, hace que esas pequeñas elevaciones en la intensidad que no llegan a pasar la línea basal de analgesia se puedan lograr. Si el dolor continúa, se debe seguir aumentando la dosis de analgesia o cambiar los analgésicos según el nivel que estemos, aumentando la dosis o cambiando los medicamentos o reduciendo la dosis en el 30-50% de la dosis previa. Y es necesario evaluar la respuesta analgésica una vez por día al inicio del tratamiento y probablemente una vez por semana en situación estable. Esta recomendación es para primer nivel de asistencia en las unidades de cuidado paliativo o en los centros especializados de cuidado paliativo. La respuesta analgésica y la presencia o no de efectos indeseables se evalúan al inicio del tratamiento y por lo menos una vez por día. Y el último punto del proceso es prevenir y tratar los efectos secundarios con los adyuvantes que vamos a ver enseguida cuáles son y para qué sirven. Yo me adelanto y les cuento que los dos efectos indeseables o secundarios que aparecen al inicio de un tratamiento, que pueden aparecer frecuentemente al inicio de un tratamiento, son la constipación y las náuseas o vómitos. Por lo tanto, mi recomendación personal es, si se inicia un tratamiento analgésico con opioides, es necesario indicar en ese momento un medicamento laxante y después regular la dosis de medicamento laxante. El objetivo es obtener una deposición cada 1 o 2 días y observar si aparecen o no las náuseas. Cuando comienzan, si aparecen las náuseas o aparecen los vómitos, también agregar un antiemético. Muchos grupos indican, en el momento que indican un opioide, indican un laxante más un antiemético. Vamos a describir un poco lo que es la dosis de rescate. La dosis de rescate es una dosis que se aplica según necesidad para prevenir o controlar un dolor episódico. Para controlar el dolor episódico es fácil de entender. Para prevenir un dolor episódico, este concepto se utiliza o es útil tenerlo en cuenta en situaciones donde se necesita movilizar al paciente o él necesita trasladarse al baño o cualquier otra maniobra donde sabemos que hay estímulos que desencadenan dolor episódico intenso. Entonces, administrando una dosis de rescate se puede prevenir o controlar el dolor episódico.
esta dosis de analgésico que va en la dosis de rescate debe ser del 10% de la dosis diaria total del opioide. Por ejemplo, si un paciente está recibiendo 100 miligramos por día de morfina oral, la dosis de rescate, que es el 10%, son 10 miligramos. Y esa dosis, para que haga efecto rápido, debería ser administrada en forma parenteral y dentro de la forma parenteral por vía subcutánea. En situación de atención del paciente en el primer nivel, es muy conveniente entrenar a la familia o explicarle qué es un dolor episódico y cómo tratarlo, y si se puede, darle un par de jeringas con el 10% de la dosis diaria total, de tal forma que si aparece un dolor episódico pueda administrar en forma subcutánea esa dosis y controlar inmediatamente el dolor. El medicamento de la dosis de rescate debe ser el mismo que se está utilizando, pero en acción inmediata, o puede ser diferente. Y la administración se puede hacer cada 1 o 2 horas hasta controlar el dolor, sin alterar la administración regular, que era oral. En este caso era oral. Lo importante es administrarla lo más rápido posible para controlar el dolor episódico, fundamentalmente el incidente, pero con más importancia el dolor irruptivo, que es ese que marca la elevación más alta de mayor intensidad en la imagen que contiene la barra verde de dolor. Esta imagen es de la escalera analgésica de la OMS, es para graficar lo que conversamos en la diapositiva anterior. Ven ustedes ahí que dice modificada, y la modificación, para mí la modificación más recientes han sido el agregado de un cuarto escalón de técnicas intervencionistas y el agregado de 2 líneas ascendente y descendente, que se llama el concepto del ascensor, donde la línea ascendente indica que va aumentando la intensidad del dolor y que eso necesita cambios en los escalones, o sea, cambio en los medicamentos y en las dosis de los medicamentos. La línea descendente significa de que tenemos que adaptar las drogas de cada escalón a situaciones donde hay menor intensidad de dolor, que puede deberse a la realización de alguna práctica que tiene efectos analgésicos, como pueden ser o como son la quimioterapia y la radioterapia. Comencemos con el primer escalón. En el primer escalón la intensidad es de dolor leve. Dolor leve significa, en la escala numérica, recuerden, de 0 a 10, 0 sin dolor, 10 es el máximo dolor, 0 a 3 es la intensidad de dolor para este primer escalón, que corresponde a dolor leve. La indicación ahí es utilizar un analgésico no opioide más drogas adyuvantes. En las próximas 2 imágenes vamos a ver cuáles son las drogas adyuvantes. En el escalón 2 el dolor es moderado y en ese escalón la intensidad del dolor es 4 a 6 y
la indicación es la administración de opioides débiles más drogas adyuvantes. La pregunta, continuar o no con un analgésico opioide, está referida o está hecha para la situación en que estamos en la etapa descendiente de la intensidad, o sea, estamos recorriendo la línea inferior que va de mayor intensidad a menor intensidad. Entonces la pregunta es, ¿continuamos o no con un analgésico opioide? El tercer escalón es el de dolor severo, con intensidad de 7 a 9, donde se indican analgésicos opioides potentes y también drogas adyuvantes, y ahí la pregunta que corresponde a la línea, a la escala descendiente de dolor, o sea, el dolor empieza a disminuir por, como dijimos antes, por la aplicación de algún otro método. La pregunta es, ¿continuar o no con un analgésico opioide? Yo creo que esa pregunta en cualquiera de los dos escalones se responde con la observación o con la evaluación de la respuesta analgésica o del grado de analgesia o de dolor que tiene el paciente. Y la cuarta, el cuarto escalón, que es el escalón 4, es cuando el dolor es refractario, o sea, a pesar de todas las medidas que se utilizan, la intensidad es en 10. Entonces se indican técnicas intervencionistas, además de las drogas y medicamentos que se venían utilizando en los escalones 1, 2 y 3. Esta imagen da un algoritmo, intenta dar un algoritmo que nos guía en la utilización de la escalera analgésica. Y el algoritmo presenta dos situaciones, la de control de dolor o la de no control del dolor. Comenzamos con el primer escalón, que es dolor leve, que tiene intensidad de 0 a 3. Las drogas indicadas para este escalón son el paracetamol y los antiinflamatorios no esteroides, más los coadyuvantes. Según la respuesta, en el caso que positiva, que es el cuadradito verde, se continúa con el mismo tratamiento, los analgésicos y adyuvantes continúan siendo los mismos. En el caso de que la respuesta sea negativa, que es el cuadradito rojo, pasamos al segundo escalón, con dolor moderado, 4 a 6, donde las drogas para indicar ahí son opioides débiles, como son la codeína y el tramadol, y donde también se continúa con el paracetamol y los antiinflamatorios no esteroides y los coadyuvantes. Lo que se hace en este escalón es agregar opioides débiles. La respuesta puede ser positiva, a donde, como antes se indica, continuamos con el mismo tratamiento, o puede ser negativa, que es el cuadradito rojo, donde nos indica el paso al tercer escalón, a donde el dolor es severo, con una intensidad de 7 a 9, y donde al paracetamol o a los antiinflamatorios y a los coadyuvantes se agregan opioides potentes como fentanilo, metadona, morfina y oxicodona. O sea, el cambio fundamental es que pasamos de opioides débiles a opioides potentes. Y de vuelta, siguiendo con el algoritmo, si la respuesta es positiva, cuadradito verde, seguimos con el mismo tratamiento
y si la respuesta es negativa, tenemos dos opciones. Una es considerar, negativa significa que el paciente está con dolor refractario, con intensidad permanente en 10, y ahí tenemos dos opciones, que es considerar métodos no farmacológicos, la primera, como bloqueo o estimuladores o bombas de infusión, junto con los coadyuvantes y el paracetamol y los antiinflamatorios no esteroides que veníamos utilizando, o la otra opción, que es la más conveniente, si el resultado es negativo, es la más conveniente, es pasar a la consulta o a la derivación del paciente a un equipo especialista en cuidado paliativo. Mi consejo es que para profesionales que asisten pacientes en el primer nivel de atención, consideren las primeras 3 escalones de esta imagen. El cuarto escalón, que corresponde a el dolor refractario y que necesita métodos de control específicos, no deben intentar hacerse en el primer nivel de atención y se debe derivar al paciente a un nivel con superior capacidad de atención o a un equipo de especialistas en cuidado paliativo. Esta imagen detalla todos los métodos de administración de analgésicos. El primero, el más importante, es la vía oral, y luego sigue la rectal, transdérmica, la parenteral en sus 3 versiones, subcutánea, intravenosa e intramuscular, la última, la epidural o intratecal. Vamos a referirnos fundamentalmente a la vía oral y a la vía parenteral. La mayoría de los analgésicos se toman por vía oral, en forma de pastillas o de líquido. Son muy fáciles de tomar. Los comprimidos sublinguales no deben tragarse, ni partirse, ni triturarse. Debe mantenerse como se lo coloca en la boca y dejar que se disuelvan y absorban debajo de la lengua. Esta recomendación de no tragar, de no partirse ni triturarse, también es imprescindible respetarla para los opioides de liberación prolongada que enseguida vamos a considerar. Si la vía oral no se puede utilizar porque hay incapacidad para deglutir o porque el paciente tiene una obstrucción intestinal o náuseas y vómitos intratables o están en la fase final de la vida, los medicamentos se deben administrar por vía parenteral. La más segura y la más confortable es la vía subcutánea. La vía subcutánea es realmente muy fácil de utilizar. Se utiliza una zona, se coloca una aguja butterfly número 23 en alguna parte plana del cuerpo. Fundamentalmente es la zona ideal es el abdomen, en una dirección transversal al eje del cuerpo para que permita al paciente flexionarse y que la aguja no lo moleste. Y fijar la aguja en la posición que se desea, que de posición es la periumbilical, y fijar la aguja con cinta adhesiva transparente, tomando solamente las 2 aletas. Eso permite observar la punta de la aguja, o sea, observar la posición donde está la punta de la aguja, porque si donde está la punta de la aguja comienza a aparecer una inflamación o una elevación, fundamentalmente una
zona de inflamación, significa que hay que cambiar de lugar la vía de inyección subcutánea. El cambio de lugar se hace siguiendo las agujas del reloj, siempre alrededor del ombligo, en la zona periumbilical. Entonces, la más segura y la más sencilla y la más confortable es la subcutánea. Por supuesto que si el paciente tiene colocada una vía endovenosa, esta vía se puede utilizar. No hace falta colocarle una vía, otra vía que sería la subcutánea. Sí se recomienda no usar la vía intramuscular porque las inyecciones son dolorosas, aumentan el riesgo de absceso y la absorción desde el músculo es errática y no previsible. Volvamos a la administración subcutánea, o sea, los opioides que pueden ser administrados por vía parenteral subcutánea en forma intermitente o continua, se pueden utilizar, por ejemplo, con la forma intermitente, que es la más cómoda y la más simple, que es usar el butterfly, pero el butterfly que termina en el taponcito de goma que se puede pinchar. Entonces, la jeringa con la aguja finita que contiene la dosis de medicamento o la dosis de rescate se clava directamente en el taponcito de goma y se inyecta, y eso va a parar a la vía subcutánea. Esta es una vía intermitente que es tremendamente económica y simple. O sea, igual que en la dosis oral, la dosis diaria total del opioide se divide por 6 y se administra cada 4 horas con inyección subcutánea. Cuando hablo cada 4 horas depende del analgésico que estén usando. Hay analgésicos que tienen una vida media de 4 horas, otros tienen una vida media de 6 horas, etc. O sea, pero es un método simple, muy útil y económico. ¿Económico por qué? Porque hay equipos automáticos de infusión subcutánea o de infusión muy pequeños que administran la droga en forma continua, automática. Son equipos que se pueden usar en la asistencia en el primer nivel, pero lo utilizan las personas que venden el servicio de infusión subcutánea. O sea, una persona más entra en el circuito de atención. Después está también, por supuesto lo mencionamos, la administración de epidural o intratecal de analgésicos. Una palabra acerca de la liberación de los analgésicos, de los comprimidos. O sea, hay un tipo de liberación, es la liberación inmediata, a donde el paso del fármaco al torrente sanguíneo depende del sitio de absorción, del estado físico del medicamento, si es una solución, una suspensión o es un producto sólido, de la hidrosolubilidad y de la concentración. Los que se encuentran en forma sólida, en los comprimidos, la rapidez de disolución es el factor que limita su absorción, en especial si es poco hidrosoluble. Pero además de estos fármacos o de estas formas de administración de liberación inmediata, están las formas de liberación prolongada, a donde los fármacos están, o las formas de dosificación,
están diseñadas para liberar el fármaco a una velocidad predeterminada para mantener una concentración constante del fármaco durante un periodo específico con efectos secundarios mínimos. Hay dos formas de liberación prolongada. Una es la liberación sostenida, que mantiene la liberación continua del fármaco durante todo el periodo, pero no a velocidad constante. Y la otra es la de el fármaco de liberación controlada, donde la liberación del fármaco durante un periodo prolongado es de velocidad constante. Me parece que la preferencia tendría que ser hacia los fármacos de liberación controlada. Bueno, para ambos tipos de medicamentos de liberación sostenida hay algunas recomendaciones. No iniciar, por ejemplo, el tratamiento con opioides de liberación sostenida, porque alcanzar una buena analgesia puede tomar varios días. O sea, recuerden la carrera analgésica y recuerden que comentamos que si el dolor es intenso, no es conveniente empezar con el primer escalón, porque se van a demorar varios días siguiendo los siguientes escalones hasta llegar, o un tiempo más prolongado, hasta alcanzar una analgesia adecuada. Es lo mismo que para los opioides de liberación sostenida. No hay que utilizarlo cuando el dolor es intenso y no hay que utilizarlos inicialmente porque recién el efecto lo vamos a ver al tiempo, que generalmente son varios días. Lo primero que se hace es lograr una buena analgesia con un opioide, que puede ser el mismo, debería ser el mismo que se va a utilizar en forma prolongada, pero con un opioide de liberación inmediata. El uso de un opioide de liberación inmediata nos permite titular rápidamente la dosis para lograr una analgesia adecuada. El mecanismo sería determinar la dosis diaria oral en miligramos del opioide de liberación inmediata que se está usando e indicar la dosis equivalente del opioide de liberación sostenida. Los más usados son morfina u oxicodona, dividida en dos dosis, una cada 12 horas, o en tres dosis, una cada 8 horas, si es necesario. Por supuesto que hay que indicar también la dosis de rescate y liberación inmediata, preferentemente del mismo, preferentemente o exclusivamente del mismo opioide que se utilizó para la titulación. Y no hay que olvidarse que durante el uso de los opioides de liberación sostenida, que son comprimidos, no hay que olvidarse de que no se pueden partir para regular la dosis, no se pueden masticar, porque lo que se hace es alterar la matriz de liberación. En esta imagen trataremos de explicar cómo varía la concentración plasmática de un opioide con el tiempo. Para ello me gustaría que recordemos qué significa Cmax y qué significa vida media. Cmax es el tiempo en que el opioide alcanza la mayor concentración en el sistema nervioso central, y por supuesto el tiempo en que comienza a hacer efecto
analgésico. El segundo punto para recordar es el de la vida media, que es el tiempo necesario para que la concentración del opioide se reduzca a la mitad, la concentración plasmática del opioide se reduzca a la mitad, y también está asociado esto con la duración de la analgesia. Cuando la vida plasmática, la vida media se reduce a la mitad, también se reduce la analgesia. Habiendo recordado estos términos, veamos la primera curva que está en rojo, que corresponde a la aplicación intravenosa de un opioide, y donde vemos que la concentración máxima se alcanza a los 6 minutos, que es rapidísimo, pero también vemos que la vida media se alcanza muy rápidamente, es la que se alcanza más rápido de todas las vías. Por lo tanto, el efecto analgésico también disminuye rápido. La segunda línea corresponde a la administración subcutánea, donde vemos que la concentración máxima, el Cmax, se alcanza a los 30 minutos. Es un poco más lerda que la vía endovenosa, es un poco menos intensa que la vía endovenosa, pero tiene la ventaja de que la vida media es más larga, por lo tanto el efecto analgésico también dura más. Y por último tenemos la línea verde, que corresponde a la administración oral o rectal, donde la concentración máxima se alcanza a los 45 o 60 minutos, pero también la vida media ocurre más prolongada en el tiempo, ocurre después. O sea, de todas las vías, la vía oral o intramuscular tiene una vida más larga, por lo tanto, el efecto analgésico también es más prolongado. Yo estoy seguro, bueno, no sé si estar seguro, pero creo que esta es uno de los grandes fundamentos para recomendar el uso inicial, si se puede, de opioides por vía oral. Y este fundamento también está acompañado por lo que sabemos sobre la facilidad y la simpleza de administrar un opioide por vía oral. En esta imagen, en este gráfico, intentamos proveer la mayor información básica sobre los opioides. Sabemos que los analgésicos opioides son los medicamentos más importantes en el tratamiento del dolor crónico severo provocado por cáncer o por las enfermedades graves y serias. Y sabemos que un opioide es cualquier agente exógeno o endógeno que se une a receptores opioides situados principalmente en el sistema nervioso central y en el tubo o el tracto gastrointestinal. Los opioides endógenos son endorfinas, encefalinas y dinorfinas, y estos son neurotransmisores que produce el sistema nervioso central como moduladores de funciones fisiológicas muy importantes de ese organismo. Modulan el dolor, modulan la temperatura corporal, el hambre y las funciones reproductivas. O sea, son neurotransmisores producidos por el organismo para modular alguna de sus funciones más importantes. Con respecto a los opioides exógenos, hay tres clases.
los alcaloides del opio, como son morfina y codeína, los opioides semisintéticos, como oxicodona, y los opioides sintéticos, como petidina y metadona. Clínicamente, los opioides se dividen en potentes y débiles. En la imagen, en la columna izquierda de la tabla, van a ver los nombres de 4 opioides débiles: buprenorfina, codeína, propoxifeno y tramadol, y 5 nombres de opioides potentes: fentanilo, hidromorfona, metadona, morfina y oxicodona. Me gustaría también explicarle algunos de los signos que están en rojo en la parte por debajo de la tabla. El primero, que es un signo de atención, es que se debe ajustar las dosis, y este signo aparece en todos los opioides. Se deben ajustar las dosis según las vías de administración y la respuesta individual. O sea, es una recomendación para el uso de cualquier opioide. El segundo signo, que es el de una lupita con un signo más, es que significa que ese opioide no tiene techo analgésico, o sea, no tiene límite en el control del dolor. O sea, hay que titular la analgesia, y se titula hasta lograr analgesia o efectos secundarios, pero no hay un límite. El límite lo establece la aparición de los efectos secundarios. Y el agregado que quiero hacerle al signo de atención es el de precaución, aparte de regular las dosis según la respuesta individual y la vía de administración, es que ese signo también indica precaución con respecto al ajuste de dosis, pero también puede indicar no utilizarlo en determinadas circunstancias. Van a ver que en las diferentes columnas hay diferentes valores o diferente información. Por ejemplo, las vías en que están disponibles los diferentes opioides en diferentes lugares del mundo. Por ejemplo, la buprenorfina tiene 6 vías de administración, pero no todas están disponibles en todo el mundo. Y van a tener información también sobre las dosis iniciales, el tiempo de inicio de acción y la dosis máxima diaria. La información de estos 3 últimos ítems es información de referencia, es información que hemos extraído de fuentes actualizadas de información. De ninguna forma representan una indicación para utilizar determinadas dosis, o en determinados tiempos. Son solamente valores de referencia que el profesional debe considerar en el momento de la aplicación, pero que también estos valores los tiene que combinar antes de realizar la indicación, lo tiene que combinar con el conocimiento previo que tenga sobre el uso de este opioide, o con algún especialista o algún médico que tenga entrenamiento en el uso de determinado opioide y que pueda supervisar cómo lo utiliza. Por ejemplo, esto de la supervisión de un especialista es importante en el uso de la buprenorfina, es muy importante en el uso del fentanilo. El fentanilo es una droga extremadamente potente. Las dosis iniciales
no están totalmente determinadas y hay mucha variabilidad. Y la recomendación es utilizar el fentanilo según la indicación del fabricante y con supervisión de un especialista. La información del fabricante tiene mucha importancia en determinar o en indicar el tiempo de cambio o de recambio de los parches cuando se usa el fentanilo transdérmico. O sea, primero, qué tipo de parche hay que utilizar, de qué potencia y con qué tiempo, con qué intervalos hay que cambiarlo. Esta información está actualizada y está completa en la información que provee el fabricante. Esta recomendación de comenzar a usar determinado opioide con supervisión de un especialista y por supuesto teniendo en cuenta los deterioros que están listados acá que puede tener cada paciente, es aplicable también y es imprescindible para la metadona. La metadona es un analgésico extraordinario con muy buen resultado analgésico, pero la recomendación no es usarlo solo si no tiene experiencia quien lo usa, empezar a usarlo solo por primera vez. La recomendación es comenzar a usarlo y aprender a usarlo con la supervisión de un especialista. Supervisión inicial. Una vez que el profesional conozca cuáles son las posibles complicaciones o efectos indeseables y cómo evitarlos, por supuesto puede seguir utilizándolo solo. O sea, para terminar con respecto a la imagen, esta imagen solamente es un concepto general sobre formas, precauciones y posibles complicaciones que puede tener el uso de los opioides. Los analgésicos opioides son muy efectivos, son muy importantes en el tratamiento del dolor crónico severo, pero también tienen efectos secundarios. Los efectos secundarios están descritos en esta imagen. En la tabla izquierda van a ver el nivel de acción en que se produce el nivel en que se produce, sí, el determinado efecto secundario, y en la columna derecha van a ver los diferentes efectos secundarios según el nivel de acción. Por la prevalencia, vamos a prestar un poco más de atención a algunos que se producen, por ejemplo, en el tubo digestivo. El primero es la constipación. La constipación es muy frecuente y no desaparece con el tiempo, o sea, no hay tolerancia al efecto constipante del opioide. Aproximadamente el 90% de los pacientes que reciben opioides se constipan, y conociendo esto tiene que respetarse la regla de que se deben prescribir laxantes concomitantemente con la prescripción del opioide, aún en los pacientes que tienen escasa ingesta de alimentos. La materia fecal, aunque la cantidad de comida sea escasa, la materia fecal igual se genera. Recuerden que la materia fecal está
el componente máximo o mayor de la materia fecal son las células del tubo digestivo que se descaman, o sea que materia fecal va a haber siempre y por lo tanto es necesario recetar laxantes. La dieta con alto contenido en residuos ayuda, pero no es suficiente para contrarrestar la constipación. O sea, se puede indicar el tratamiento, el inicio del tratamiento laxante con leche de magnesia o bisacodilo para lograr por lo menos una deposición cada 2 o 3 días. Una deposición de calidad aceptable. O sea, no sé cómo explicarlo, pero una deposición tipo palo significa que rápidamente se va a establecer una constipación. En cambio, si uno puede considerar que la defecación es normal, si la materia fecal es blanda, se enrolla, o sea, fundamentalmente si es blanda. Si empezamos a ver la aparición de deposición tipo palo, fragmentada en pedazos, esta es una alarma importante e indica el inicio inmediato del tratamiento laxante. Aunque la regla es, si se indican opioides, o dicho como decía el doctor Roberto Aikelos, si una mano indica un opioide, la otra tiene que estar indicando un laxante. Otros laxantes como lactulosa o polietilenglicol o macrogol o sena o docusato son también efectivos. Los microenemas y enemas solamente hay que prescribirlo y realizarlo cuando existe intolerancia oral a los laxantes que hemos mencionado en dosis adecuadas o existe intolerancia oral o no son suficientes. El segundo efecto que está generado por un nivel de acción a nivel del tubo digestivo es los vómitos y las náuseas. 15 a 40% aproximadamente, la mitad de los pacientes que reciben opioides tienen estos síntomas, vómitos o náuseas y vómitos. Pueden aparecer en el inicio de tratamiento o, importante también, con los incrementos en la dosis de opioides. Lo bueno es que responden bien a los antieméticos y desaparecen o pueden desaparecer espontáneamente a los 3 o 4 días. O sea, se desarrolla una tolerancia a la náusea y al vómito. Los que tienen náuseas crónicas también responden bien a los antieméticos y fundamentalmente el primer nombre que surge en el uso de los antieméticos es la metoclopramida por vía oral. El otro síntoma o el otro efecto secundario, en este caso que el mecanismo de acción está en el sistema nervioso central, es la somnolencia que aparece cuando se indican opioides y que es frecuente al inicio y como pasaba con las náuseas, cuando se cambian se incrementan las dosis. En general, con la administración crónica, con el paso del tiempo, se desarrolla tolerancia a la somnolencia en 3 o 7 días. Esto es un tema que tenemos que conocerlo, pero también transmitirlo a la familia. Que estén tranquilos
de que esta dormidera, este efecto de somnolencia va a desaparecer espontáneamente. Si ustedes ven en la columna central y luego en el efecto, van a ver que hay una palabra que es NIO, que esto significa neurotoxicidad inducida por opioides. Este es un efecto indeseable importante y de riesgo que necesita tratamiento inmediato, y yo recomendaría que necesita también el consejo de alguien entrenado en el uso de opioides o entrenado en control del dolor. O sea, el NIO, la neurotoxicidad inducida por opioides, es un síndrome neuropsiquiátrico que tiene trastornos cognitivos, tiene somnolencia severa, tiene o se presenta con alucinaciones, mioclonías, convulsiones y o hiperalgesia. Los factores de riesgo de aparición del NIO, de la neurotoxicidad influida por opioides, son las dosis altas de opioides y la exposición prolongada, o sea, el uso prolongado a opioides, la presencia previa de trastornos cognitivos, pacientes con trastornos cognitivos previos antes de comenzar el tratamiento. Recuerden que el trastorno cognitivo era uno de los factores de pronóstico de mal control del dolor. La deshidratación es también un elemento central en la aparición de efectos indeseables de opioides. La insuficiencia renal, por supuesto, por falta de eliminación de los metabolitos, que en general son excitatorios, y el uso concomitante de drogas psicoactivas. O sea, el NIO es un efecto indeseable serio. Los otros dos que mencionamos, que son digestivos, que son náuseas, constipación y somnolencia, son síntomas relativamente que no provocan sufrimiento extremo en el paciente, pero fundamentalmente que son fáciles de corregir. Quería agregar, con respecto al síntoma náuseas y vómitos, lo que comenté era que el medicamento que aparece primero en la lista para usar es la metoclopramida por vía oral, pero lo que me falta agregar, y lo agrego ahora, es que la metoclopramida se puede dar inicialmente, hasta que se controla el síntoma, por vía subcutánea. O sea, si el síntoma no se controla o no se puede utilizar la vía oral por la náusea y por el vómito, el tratamiento se puede iniciar por vía subcutánea, según las recomendaciones que hemos hecho o los comentarios que hemos hecho para el uso de la vía subcutánea. En la imagen anterior consideramos los efectos indeseables más frecuentes de los opioides, y es necesario incluir, y esto es lo que hago con esta imagen, el problema del abuso de opioides. O sea, los analgésicos opioides, estoy leyendo lo que dice en la imagen, los analgésicos opioides se usan como drogas de abuso debido a sus propiedades euforizantes y a su amplia disponibilidad. El problema es una preocupación mundial. Las muertes por sobredosis
han aumentado significativamente en los últimos años. El abuso de morfina, oxicodona, hidrocodona y fentanilo es común. El uso indebido de opioides recetados está en aumento y el problema es que en gran parte se debe a pacientes que comenzaron a consumirlos con fines médicos. O sea, pacientes que se les indicó el opioide para fines médicos, pero percibieron algunas propiedades euforizantes y siguieron utilizándolos. Esto, el punto que voy a leer ahora es algo que es muy importante, es que los pacientes con dolor crónico severo, por las causas que ya hemos visto, que requieren el uso prolongado de opioides, no deben ser rotulados como abusadores, aunque con frecuencia tienen tolerancia y dependencia física. Son dos términos que los vamos a mencionar, o por lo menos los voy a dejar bien claros en la próxima imagen. El abuso de opioides, según el DSM-5, la traducción actualizada, la versión actualizada, se define como abuso de opioides o trastorno por consumo, que es el autoconsumo compulsivo prolongado con fines no médicos. Abuso de opioides o trastorno por consumo son términos que reemplazaron a la palabra adicción. La palabra adicción es una palabra estigmatizante. Abuso o trastorno tienen menos impacto. La definición o los factores o los hechos que permiten hacer un diagnóstico de abuso o de autoconsumo de opioides están listados en el resto de la imagen. En la imagen anterior, definiendo cuál es la situación de los pacientes con dolor crónico severo que consumen opioides por gran cantidad de tiempo y que recalcábamos que no deben ser confundidos con abusadores de sustancias, mencioné dos palabras que creo que eran dependencia y tolerancia, que son efectos que se ven en estos pacientes, pero de ninguna forma constituyen el abuso. Por eso he creado esta imagen donde hay 5 definiciones: abuso de sustancias, abstinencia, dependencia física, dependencia psicológica y tolerancia. Son las definiciones de 5 palabras que tienen significados distintos, que representan hechos distintos, pero que a veces se confunden durante la actividad médica. Por lo tanto, dejo esta imagen para que si tienen alguna duda o en algún momento, tienen dudas sobre qué término utilizar, puedan usar esta información de referencia. En esta imagen vamos a tratar de comentar los aspectos generales de los analgésicos no opioides. El primer punto que tenemos que comentar es que los analgésicos no opioides, llamados AINES, ejercen el efecto analgésico porque disminuyen los niveles de mediadores inflamatorios que se generan en el sitio de lesión. Y la analgesia se produce porque inhiben la ciclooxigenasa, que cataliza la conversión de ácido aracidónico a prostaglandinas y a leucotrienos.
Estos mediadores sensibilizan los nociceptores a los estímulos dolorosos, pero también pueden tener acciones en el sistema nervioso central. Este es el mecanismo básico de acción y es necesario saber de que no activan los receptores opioides y por lo tanto tienen un mecanismo de acción diferente. Con respecto al mecanismo de acción, lo que me faltaba mencionar específicamente, o lo que quiero mencionar específicamente, es que el paracetamol, en vez de tener efecto periférico como tienen los otros tres antiinflamatorios que están por encima, el diclofenaco, ibuprofeno y el naproxeno, el paracetamol tiene efecto a nivel central, inhibiendo ahí también la acción oxigenasa, pero a pesar de tener un efecto o no tener efecto antiinflamatorio, o tener un efecto escaso antiinflamatorio, también tiene propiedades analgésicas. Igual que en la imagen de analgésicos opioides, lo que mostramos son, en lo que son dosis iniciales, inicio de acción y dosis máxima, lo que mostramos son los valores de referencia. Estos valores de referencia pueden compararse con los valores que están acostumbrados a usar los profesionales, y también pueden compararse con referencias bibliográficas. Estos valores, que repito, son de referencias, emergen o fueron creados por la colección de información de diferentes fuentes. La otra cosa que quiero enfatizar de esta imagen es el signo de atención. Y el signo de atención, el primer significado que tenemos que darle es que hay que ajustar las dosis según la respuesta individual, y el segundo significado que tenemos que darle es que hay situaciones donde hay que tener precaución en el uso o no usar, y estas precauciones son más importantes y más frecuentes en adultos mayores o en pacientes con hipertensión arterial o con insuficiencia cardíaca o con algunos otros defectos, por ejemplo, de coagulación o lesiones en el tubo digestivo. La conclusión final o la información final con respecto a los analgésicos no opioides es que tienen una eficacia máxima relativa que está marcada por la aparición de efectos indeseables en dosis que pueden ser dosis bajas o en tiempos de utilización breve, que no desarrollan tolerancia. O sea, si el uso es prolongado y no producen efectos indeseables, van a seguir teniendo siempre efecto analgésico. El tercer punto, que es importante y que es el que justifica su inclusión en la escalera analgésica de la OMS, es que como tienen un mecanismo de acción diferente, pueden combinarse con opioides. Y esta combinación resulta en un ahorro de ambos componentes, de los opioides y de los antiinflamatorios no esteroides, porque ambos ejercen en forma combinada este efecto analgésico. O sea, y al provocar un efecto analgésico adecuado por mecanismos diferentes, los efectos secundarios también pertenecientes a cada uno de los grupos son menores. Es algo así como un efecto ahorrador de medicamentos, en este caso de los analgésicos opioides. El último punto, para considerar probablemente el más importante,
es que tienen una toxicidad diferente a de los opioides. Recuerden que tienen un mecanismo de acción diferente, pero también tienen una toxicidad diferente precisamente por el tipo de mecanismo que tienen, diferente que tiene cada uno. Tienen una toxicidad más seria porque producen lesión orgánica. Por ejemplo, gastritis, falla renal, lesión hepática o trastornos de la coagulación. Son lesiones orgánicas, a diferencia de los efectos secundarios que pueden producir los opioides, que no dejan lesión orgánica cuando se deja de utilizarlo o cuando se reducen las dosis. En el curso de toda esta presentación, he mencionado muchas veces las drogas adyuvantes, pero no, por error tendría que haberlo hecho antes, pero bueno, no lo hice. No definí el significado de adyuvante. El medicamento adyuvante actúa para acelerar, prolongar o mejorar las respuestas al tratamiento analgésico. Tienen tres objetivos importantes: disminuir la toxicidad de los opioides, comentamos esto con el uso de los antieméticos o con el uso de los laxantes, potenciar la analgesia de los opioides, comentamos esto en la imagen de los medicamentos que pueden modificar la modulación y la expresión de del dolor. Ahí están incluidos todos, pero un comentario aparte es el de bifosfonato, que es una droga que ayuda a la reconstrucción del hueso que está lesionado por una metástasis, y al darle mayor estructura se disminuye el dolor. Y también el otro objetivo es tratar los síntomas concurrentes. Por ejemplo, usar ansiolíticos o neurolépticos. Acá también hay dos consideraciones para hacer. Las dosis que damos, los valores de utilización para cada uno de los medicamentos listados acá, son dosis de referencia. Como dijimos antes, estas dosis se pueden comparar con las dosis que usualmente usa el profesional, o puede compararse con las dosis que utiliza algún colega, o pueden compararse con los valores que puedan encontrar en la bibliografía. La segunda recomendación, que es válida para todo lo que es mencionar medicamentos y dosis, es que hay que ajustar las dosis según la vía de administración y la respuesta individual. O sea, el término adyuvante, que lo usé muchísimas veces durante la presentación y que no lo definí, ustedes en el conocimiento tienen que pasarlo para adelante y saber que la droga adyuvante disminuye la toxicidad de opioides. Ahí incluimos antieméticos y laxantes. Potencian la analgesia de los opioides. Ahí incluimos los corticoides, los anticonvulsivos, los antidepresivos tricíclicos y el bifosfonato. Y tratan otros síntomas concurrentes, fundamentalmente ansiolíticos y neurolépticos. Cuando iniciamos hablando de control del dolor crónico severo, mencionamos que la base era el tratamiento integrado, que era el control de síntomas y la terapéutica específica para la causa que provoca el dolor.
Y dentro del tratamiento analgésico mencionamos que hay dos tipos, que es el tratamiento farmacológico, que ya lo vimos, y el tratamiento no farmacológico. En este momento voy a mencionar los tratamientos no farmacológicos y comienzo con cirugía. La cirugía en estos casos no busca la curación de la enfermedad. En general está indicada en cáncer, sino que busca o intenta lograr la mejoría o desaparición de algunos síntomas, como por ejemplo obstrucción intestinal, hemorragia, etc. Las resecciones pueden ser totales o segmentarias. Hay que incluir, yo no lo hice, pero hay que incluir dentro de las técnicas quirúrgicas la colocación profiláctica de clavos para estabilizar las metástasis óseas. También hay que incluir dentro de la cirugía la verteroplastía, en la que se pone la vértebra y se le inyecta cemento acrílico, o se lo puede hacer también por vía percutánea en fracturas inestables. Estas técnicas merecen ser indicadas si el paciente está en buen estado. La segunda técnica es el bloqueo nervioso, y el bloqueo nervioso es la inyección de un anestésico local, a veces en combinación con un esteroide, generalmente en combinación con un esteroide, en un nervio alrededor del mismo o en el espacio peridural. Después de la inyección, el nervio no puede transmitir impulsos por efecto del anestésico local y del corticoide, y el dolor se alivia por algún tiempo. No son técnicas de control permanente de dolor, tienen un tiempo de duración. Antes, para lograr mayor duración del efecto analgésico, se inyectaba fenol o alcohol en regiones específicas para bloquear nervios específicos que producían dolor en áreas específicas. Pero el bloqueo de los nervios causaba parálisis muscular o pérdida total de la sensación en el área afectada. Dentro de lo que la categoría de bloqueos, también hay que incluir los bloqueos anestésicos espinales o con corticoides, espinales o epidurales para tratar algunos dolores intratables, como son el dolor celíaco o el dolor hipogástrico superior o el dolor provocado por lesión en el ganglio impar. Otra técnica que podría incluirse dentro de técnica quirúrgica, pero no es puramente quirúrgica, es la neuroestimulación medular. Es la implantación mediante cirugía de uno o varios electrodos en el espacio epidural o en nervios periféricos, y esos electrodos van conectados a un aparato que genera impulsos eléctricos, y estos impulsos eléctricos provocan un bloqueo de los impulsos eléctricos generados por la médula. Es lo que se llama contraestimulación. Otro método utilizado para lograr dolor es la radioterapia, que es eficaz en el dolor, fundamentalmente eficaz el dolor para metástasis óseas. Hasta el 60% de los pacientes tienen alivio parcial y aproximadamente un tercio tienen alivio completo. La mitad de los pacientes que tienen alivio completo lo logran en las 4 semanas siguientes de tratamiento. Y la duración media de este alivio completo es generalmente de un mes, de 12 semanas. La aplicación de radiación puede ser en una fracción o en múltiples fracciones. En ambas formas de aplicación son eficaces para controlar el dolor, pero
Sin embargo, las tasas de repetición del tratamiento y las fracturas patológicas son más elevadas cuando se utiliza radioterapia de fracción única. Probablemente un pronóstico de vida corta puede favorecer o puede hacer inclinar la elección de la radioterapia de fracción única. La radioterapia también es una opción eficaz para el dolor y para otras localizaciones de enfermedad metastásica o primaria, por ejemplo en tumores cerebrales o infiltración de la pared torácica. Nos queda un método muy importante de control de dolor, que es la radioterapia, la quimioterapia paliativa, y que se utiliza cuando el cáncer se ha extendido, fundamentalmente aplicada para cáncer, la quimioterapia, y no se está aplicando la quimioterapia de intención curativa. El objetivo principal del tratamiento paliativo es mejorar la calidad de vida, no es una intención curativa. Se utiliza o se indica en pacientes con pronóstico corto, con síntomas intensos y donde la aplicación de la quimioterapia puede provocar síntomas mínimos secundarios que justifiquen la indicación. O sea, inicialmente cuando comenzamos a tratar pacientes con dolor pensamos que es una técnica y que una técnica fácil y que vamos a obtener buenos resultados en poco tiempo, pero hay varios factores que retrasan o pueden retrasar esta ilusión que tenemos inicialmente de que rápidamente vamos a lograr lo que deseamos. La primera es la inexperiencia y la falta de conocimiento del uso de opioides. O sea, se requiere conocimiento y se requiere cierta experiencia previa para indicar opioides. El segundo punto es tratar pacientes con síndromes difíciles de tratar. O sea, fíjense que en alguna definición de control de dolor incluye la palabra hasta donde es posible. O sea, no todos los síndromes son posibles de tratar adecuadamente como uno quisiera, porque hay síndromes difíciles de tratar. Tercer punto, y muy importante, es una evaluación deficiente. Si no evaluamos un paciente en varias disciplinas, yo no, repito, no hablo de seguir todas las herramientas que mencionamos al principio, pero sí tenerlas en la mente, y incluir algunas preguntas cuando estamos interrogando al paciente. Y bueno, eso va a completar la evaluación, y de esa evaluación, que va a tener la ayuda del conocimiento que podemos adquirir con esta presentación, se puede lograr una evaluación más eficiente. Un punto central es no considerar el sufrimiento. El sufrimiento tiene 4 componentes. Uno es el físico, que es el dolor y otros síntomas. Otro es el psicológico. El otro es existencial. Y el otro es el espiritual. O sea, no hablo de que hay que evaluar cada uno de esos 4 componentes del sufrimiento, sino que hablo de que tenemos que saber que el sufrimiento no solamente es la parte física, los síntomas físicos. Existen otros componentes muy importantes
que, como hemos visto, pueden modular la intensidad y la expresión del dolor. Si sospechamos esos componentes, la sugerencia, la indicación es pedir ayuda o derivar al paciente a una persona con una educación completa en este tema o a un centro especializado en cuidado paliativo. Tercer punto, o cuarto punto, pero un punto importante, es tener recursos terapéuticos limitados. En nuestro país, un recurso terapéutico limitado durante mucho tiempo fue la provisión adecuada y sencilla de analgésicos opioides. O sea, sin analgésicos opioides los dolores crónicos severos no se pueden controlar. Y eso es un factor de limitación, es un factor de limitación de recursos y este factor existe todavía en muchos países. Y el último que le hemos mencionado varias veces y que es central es no pedir ayuda cuando la situación es compleja para el paciente y para el profesional. Bueno, hemos terminado el desarrollo de este tema. Les cuento que para mí fue una experiencia muy interesante, muy renovadora, porque revisé temas que había visto o aprendido hacía mucho tiempo, así que fue muy interesante. Espero que para ustedes, además de, si es interesante, además de ser interesante, sea de utilidad para la práctica en el tratamiento de pacientes con dolor crónico severo. Les deseo suerte. La tarea que están realizando o que pueden empezar a realizar es una tarea hermosa. No sé si uno la podría definir como hermosa, pero es una tarea que brinda la sensación de satisfacción cuando uno puede aliviar el sufrimiento a un paciente. Nuevamente, buena suerte. Dejo acá una dirección de correo electrónico para quien quiera hacer algún comentario o alguna pregunta sobre este tema, se ponga en contacto conmigo a través de esa dirección.